Estamos desarrollando un ciclo de conversaciones que creo que puede ser realmente de mucho interés para todos, mm, básicamente pues por la vida que estamos viviendo, de una forma de entender la economía y la sociedad y de volver otra vez sobre las obligaciones que tiene la empresa respecto de sus obreros y empleados y de las responsabilidades que tienen los obreros y empleados con relación a su empresa. Eh, lo hemos titulado en general, pues, la enseñanza social de la Iglesia. Algunos hablan del magisterio social de la Iglesia, en cuanto que magister viene pues, del término enseñar. Magíster o maestro es el que enseña. La Iglesia tiene una misión de enseñanza que, dijimos desde la primera conversación, se obtiene del Evangelio, porque el Evangelio, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues lo que traza son unas líneas de pueblo, unas líneas de sociedad, unas líneas de convivencia. El pueblo de Israel fue o quiso ser un estado alternativo en el Antiguo Testamento. Un estado alternativo que, como decíamos en las conversaciones pasadas, no repitiera el cautiverio de Egipto, en que se negó la cultura, se negó la lengua, se negó la religión y se negó también la economía, los derechos económicos de un pueblo que, aunque estaba cautivo, no pierde sus derechos. Y el Nuevo Testamento, con la aparición de Jesucristo nuestro Señor, pues realmente que fue con un trasfondo cultural y económico y político sumamente importante, porque hemos dicho allí pues no será el cautiverio de Egipto, pero es claro que Jesús nace en un país que es el suyo, que era dependiente y era una colonia del Imperio Romano, con necesidad de pues, pagar los impuestos al amo intruso que fue Roma, que cautivó a ese pueblo y a los muchos otros que cautivó para reducirlos al Imperio Romano. Y allí pues la situación del pobre y del necesitado fue sumamente grande, y tal vez eso explica el corazón abierto de Jesucristo nuestro Señor, que realmente dice, me da angustia con toda esta gente que hace tiempos que me siguen y no tienen que comer. Yo creo que ese lamento de Cristo en los evangelios se replica hoy. El sentir compasión, Dios nuestro Señor, de tanta gente que muchas veces son seguidores suyos y sin embargo carecen pues de eso que el Papa Francisco, para conmemorar esa santa memoria del Papa Francisco, llamó las 3 T: el techo, el trabajo y la tierra. Techo, trabajo y tierra son 3 T's sagradas que están presentes en toda la escritura del Antiguo Testamento. El Señor da tierra a Israel y el Señor nace en una tierra de cautivos también, una colonia del Imperio Romano, donde faltaba tanto trabajo y sobre todo faltaba tanto techo y faltaba ciertamente pan. Me da lástima con estas multitudes que hace mucho tiempo que me siguen y no tienen que comer. Esa es la angustia de Cristo Señor. Y por eso Él reparte el pan, no una ni dos, sino 3 veces reparte el pan y convierte las piedras en panes, como lo llamó el tentador, para resolver pues todo el problema social que explica la pobreza, explica la emigración y la inmigración de poblaciones enteras que, como digo, buscan pues sueños ajenos a los propios, a su cultura, sueños ajenos donde ellos puedan, donde se pueda resolver el asunto del techo, el asunto del trabajo, el asunto de la supervivencia. Entonces, las raíces que no tengo por qué repetir ahora, porque ya lo hicimos, ya lo dijimos, ya lo trazamos, las características sociales y económicas del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor.
Hemos dicho que con la última organización de la Iglesia, dijéramos a partir de los años 1800, comienzos del 1900, la humanidad pasó propiamente de la forma agraria, de la civilización agraria, de una economía ligada fundamentalmente al agro, a la producción agraria y a la venta agraria, pasó realmente porque inventó la máquina y las máquinas. Y entonces ese pasar a la civilización de la máquina, de alguna forma diríamos ya a la técnica, hizo que pues la fisonomía de la economía cambiara. Y ese cambio consistió en lo que el Papa León XIII, su encíclica ya comentada también por nosotros, su encíclica social, la primera encíclica social de un Papa, León XIII pues cayó en la cuenta de eso. Aquí hay un cambio en la fisonomía social, y no solo en la fisonomía, sino en el hecho social, de que aquí hay que hacer dos cosas. Primero que todo, el respeto que hay que tener por el capital privado. Y tras el Papa, entonces, como ya lo dijimos, el Papa León XIII, en su encíclica, lo que renueva las líneas que demuestran que el derecho de la propiedad es casi de ley natural, que los mismos animales tienen su propia casa, los pájaros tienen sus nidos y los animales del campo tienen también su propia hábitat, su propia forma de vivir y de ver crecer a sus polluelos o a sus críos. Y que ese derecho de posesión es un derecho que no se debe simplemente decir que la propiedad es común, que ningún particular puede tener bienes propios, sino que todo tiene que ser en común. Era el momento en que nacía esas dos corrientes, la una que defiende la propiedad común y la otra que defiende la propiedad privada. Esto de la sociedad común da lugar a lo que fue y lo que es todavía hoy el comunismo. La palabra lo dice todo, el tener todo en común y solamente en común. Y no solamente eso, sino regido por el Estado que, como los bienes son comunes, está bien que los maneje uno solo para que esos bienes se sigan repartiendo entre todos, y entonces viene el régimen político comunista sobre la base de una propiedad común. Y en la contraparte, una sociedad que descubre con la Iglesia el valor de la propiedad privada y también organiza que el Estado de alguna forma intervenga en la economía, pero de una forma controlada, de una forma no de carácter estatista, sino una forma en la cual los órganos del Estado, tanto los jurídicos como los decisivos, los ejecutivos, ayuden a la economía capitalista y diseñen formas de funcionamiento de la sociedad de acuerdo con el capital y el trabajo. Hemos explicado entonces que los problemas de aclarar los derechos que tiene el capital y los derechos que tiene el trabajo fueron el corazón de esa encíclica del Papa León XIII, que después va a retomar, y esa es pues nuestra parte de esta conversación, la organización que el Papa dice qué ha sucedido después de la encíclica de León XIII, la encíclica del capital y el trabajo, la encíclica del nacimiento de la empresa, de los derechos de los empresarios y los derechos de los trabajadores. ¿Qué ha pasado después de eso? Entonces, lo primero de la encíclica del Papa Pío XI, en los años 1930, 31, 34, que fue cuando se escribió la encíclica,
Lo que hacía era conmemorar los 40 años de la encíclica de León XIII. Por eso esta nueva encíclica del Papa Pío XI se llama Quadragésimo Anno, los 40 años, conmemoremos los 40 años de la primera encíclica social. Y lo primero que hace el Papa Pío XI es hacer un balance de lo que sucedió después de la encíclica de León XIII. Entonces dice, lo que sucedió ha sido que se ha radicalizado la propiedad común en los países comunistas y socialistas, especialmente en la Rusia soviética, en que realmente pues, la propiedad es casi una propiedad común, pero regida por un Estado comunista, que pues contrata trabajadores para que aumenten el capital y les da pues bonos de lo que cada trabajador puede sacar de, pues, de una tienda o de un almacén, pero con una cosa que el Estado le permite y el Estado le da, no con libertad realmente de tener su plata y su peculio y hacer sus gastos como quiera, sino siempre con la obligación de que todo es estatal, educación y comida y sembrados y propiedad común de todos, administrada por el Estado. Es el régimen, dice el Papa, esto se ha radicalizado. Y en la contraparte, después de que la Iglesia hizo la defensa de la propiedad privada, se ha radicalizado tanto el poder económico de los privados, pues que lo que ha pasado es la gran industrialización, las grandes fábricas, las grandes oficinas que contratan personal, contratan quienes trabajen y entonces pagan unos sueldos que nunca son sueldos justos, sino que desgraciadamente son sueldos que no alcanzan a la supervivencia del campesino, a la supervivencia del empleado. Eso es lo que está pasando, una radicalización entre comunismo y capitalismo, pues un tanto salvaje en el sentido de que le falta razonamiento al capitalismo para poder entenderse como una verdadera solución frente al comunismo, frente a la pobreza, frente al atraso. Esto es lo primero. La segunda cuestión es que lo que el Papa León XIII dijo en su encíclica de que era menester que los trabajadores hicieran asociaciones, es decir, sindicatos de trabajadores para poder defender sus derechos y ser más fuerte, no uno por uno, sino en conjunto, en agrupaciones sociales, ha funcionado. Y realmente ha aparecido esto, la socialización de los trabajadores en los sindicatos de trabajadores, que realmente pueden hacer huelgas, tienen derecho a la huelga, tienen derecho a la protesta, tienen derecho a reunirse para pues, demandar sus derechos frente al capital y frente al Estado, que el Estado tiene la obligación pues, de velar por los ciudadanos, mucho más cuando son pobres y cuando son pues, gente marginal, que no tiene capital, sino el trabajo de sus manos o el trabajo de su mente. Eso ha pasado, eso es lo que ha pasado a comienzos de siglo, del siglo XX, el siglo pasado, cuando se escribe la encíclica del Papa Quadragésimo Anno, a los 40 años de la primera encíclica de León XIII. Se ha agudizado los dos modelos de economía y de sociedad y se ha agudizado ciertamente la socialización, la forma sindical, y hay que conceder a la Santa Iglesia que la Iglesia es la primera que ha instituido los sindicatos de trabajadores. Aquí en Colombia puedo yo testificar que la Conferencia Episcopal de Colombia, por los años 1935 y 40, fue la que organizó pues, la forma de crear los sindicatos. El primer sindicato de obreros que se hizo aquí en Colombia fue la Unión de Trabajadores Colombianos, la UTC, para agrupar a los trabajadores y a los campesinos que formaron también sindicatos para defender sus derechos frente al capital, que muchas veces es desalmado y que muchas veces está radicalizado en el dinero por el dinero
no el dinero por el bienestar social, sino por el acrecentamiento del capital. Allí entonces encontramos que el Papa dice, gracias a la socialización. Esa, después de la encíclica, ha sido un resultado muy benéfico. Y la otra parte que también ha resultado después de León XIII es la aparición que se ha hecho generalmente en que los capitales privados han comenzado a ser tan privados, que no han respondido a eso que el capital verdadero debe tener, y es mirar la función social del capital. Ciertamente se reconoce el derecho de propiedad, pero entendiendo que la propiedad tiene una hipoteca social, que no es tan privado que no tenga pues una misión de servicio también a la sociedad y servicio a los otros que no tienen capital. Esto no ha aparecido, sino que se ha radicalizado un capitalismo tan privado, que no reconoce esa hipoteca social. Y el otro elemento que también ha aparecido, muy benéfico, es que a propósito de este problema de las dos formas de propiedad y de la radicalización tanto del comunismo cerrado como del capitalismo también cerrado, ha hecho que todas las universidades, y especialmente las universidades católicas, hayan inventado en su currículo una materia que se llame economía, una carrera que se llame economía, una investigación que se llame economía, y que entonces haya comenzado a prepararse en las universidades, tanto privadas como sobre todo católicas, una materia universitaria, académica, que es economía. Y que la economía entonces tiene por resultado y por misión encontrar esas relaciones entre capital y trabajo, como entre capital y trabajo, y entre trabajo y capital, por supuesto, y entre trabajo y capital, pero bienestar social. Esas formas de pensamiento, pues que cada vez han ido creciendo. Hoy realmente estamos en el siglo XXI, eso sucedía en el comienzo del XX, cuando nacieron las carreras de economía, se han ido acrecentando, porque la economía se ha hecho cada vez más compleja en sus provincias académicas, en las miradas académicas de la economía, como en los resultados que tiene que tener la economía respecto a la sociedad. Pero eso me parece que es un gran adelanto, y yo soy miembro de una universidad y admiro realmente toda la valentía que hay que tener para hacer carreras de economía que puedan ser no solamente para conceder un título, sino para acreditar una forma de pensar, una forma de comportamiento, una forma de organización de la empresa y de los recursos nacionales e internacionales, de las importaciones y de las exportaciones, de los fondos de capital, de los préstamos de capital. Eso me parece que es el gran avance en el desarrollo de una economía que no sea para provecho personal del que tiene, sino una materia universitaria que enseña la relación, como digo, de capital y trabajo, de capital-empresa, de empresa y Estado, de Estado y obligación de velar especialmente por la justicia social y de alguna forma garantizar los derechos de los ciudadanos, derecho a educación, derecho a vivienda, derecho a salud, derecho a un capital, a una forma de remuneración familiar que alcance realmente un sueldo para sostener una familia, una vivienda. Toda la parte social ligada obviamente a la economía, una economía social. El otro aspecto en que se detiene el Papa es en decir lo nuevo, ya no lo que vino después de la encíclica,
y por fuerza de la encíclica, sino lo que ha aparecido de nuevo. Ha aparecido una radicalización del comunismo tan sumamente de carácter comunista, y un gobierno de carácter comunista se ha agudizado especialmente en la Rusia soviética, llamada así, pues por una parte comunista porque su propiedad es común, y soviética porque la organización estatal, el Soviet, en términos rusos, el Soviet es el, la camarilla que administra la propiedad común, la propiedad de todos, la propiedad nacional, la administra esa camarilla, que se llama el Soviet, una palabra rusa que significa eso, pues el gobierno, el Soviet, el gobierno. Entonces se trata de economías más bien de Estado, más que de particulares. Y en Occidente, fuera de Rusia, se ha agudizado el problema del capital absolutamente privado, a pesar de que el Estado pues comienza muy lentamente a tomar pues cartas en el asunto del capital y de tal manera pues hacer las reformas sociales indispensables para que el capital responda de alguna forma a la hipoteca social que tiene toda propiedad en beneficio de los asociados, en beneficio de todos los pueblos que componen una nación, un Estado, jurídicamente. Nación, pues son los que han nacido en ese territorio, y Estado es la organización de la política que controla esa nación, nación y Estado. Pero realmente lo que se requiere es eso, el que se adelante en la forma de no un capitalismo salvaje sin hipoteca social, sino un Estado que ayude a controlar la propiedad privada para obtener los resultados sociales de beneficio social de quienes carecen de capital. No es que carezcan de forma de acrecentar el capital, porque los empleados, los trabajadores, los agricultores que no tienen capital, entonces pues sirven a la empresa, sirven a la oficina, sirven a las fábricas, y entonces es claro que no es que haya unos que producen, que son los del capital, y otros que no producen, que son los trabajadores. No, la empresa no produciría si no hay quien ayude a la empresa a alcanzar los fines pues, de elaborar lo que hay que elaborar. Una industria de vinos, o una industria de aceites, o una industria de carros, o una industria de aviones, o una industria pues, farmacéutica, o una industria... ahí el capital pues, no funciona si no hay trabajadores que lo hagan funcionar. Entonces, aquí lo que hemos querido ver es que el capital se ha radicalizado tanto que ha llegado a ser lo que el Papa Pío IX está llamando pues un capitalismo salvaje y un capitalismo sin corazón, porque no quiere descubrir y sobre todo practicar la hipoteca social, y que es que el que tiene capital tiene que observar la hipoteca social del capital. No es tan privado que él pueda gozar de su capital, sino que tiene que invertir en beneficio social. Nadie le quita su capital, pero obviamente tiene que responder por las consecuencias sociales de su capital, que son cómo ayudar al que no tiene, cómo ayudar al pobre, al que no tiene casa, al que no tiene tierra, al que no tiene. El capitalismo salvaje lo llama el Papa el capitalismo manchesteriano, tal vez por Manchester, la ciudad económica del Reino Unido, en que el capital se hizo terriblemente fuerte, pero también terriblemente salvaje, terriblemente cerrado a la hipoteca social. El tercer eslabón que marca el Papa es lo que quien creyera está pasando en estos días, y es el capital llevó a la libre producción,
yo con mi capital hago lo que quiero. Entonces yo puedo dedicarme, qué sé yo, a la producción de llantas para carros. Entonces esa es la especialidad. El otro se dedica a su capital, qué sé yo a la producción de maquinaria, con hierros y con latas hago maquinaria y eso es lo mío porque mi capital quiere estar es en eso. El otro, pues, para otra forma de inversión del capital y de producción de bienes y de servicios. ¿Y yo qué hago con mis productos? Comienzan las exportaciones. Y está muy bien porque es claro que muchas veces un Estado o una nación, por importante que sea y por rica que sea, necesita traer de afuera productos que ella no produce. Entonces viene todo el asunto de las importaciones y exportaciones. Unos que exportan y los otros que importan. Y obviamente que tienen que pues, pagar los productos que llegan. Y se permite que el Estado no es que le ponga el precio a los productos, sino que cobre unos impuestos, unos aranceles, para permitir la entrada de mercancía exterior a su territorio. Eso es la organización del comercio y esa es la organización económica que estamos viviendo. Solamente que ha resultado una lucha de aranceles. Mira, el Papa está hablando en los años 1911, que es la época de la encíclica Quadragésimo Anno. Pero es como si les estuviera hablando el día de hoy, cuando precisamente lo que tenemos es una lucha de aranceles, que de tal manera se ponen los aranceles a los productos que vienen, pues que encarezco de una forma terrible los productos y el que sufre es la pobre gente, que tiene que pagar lo que no produce un país, sino que viene de otro, tiene que pagarlo con unos impuestos estatales absolutamente descomunales. Y claro que el que pierde es ciertamente el que exporta los productos, pero el que pierde también es el que consume los productos extranjeros. Con lo cual se hace casi imposible el libre comercio, el juego del comercio, la libertad del comercio, y entonces todo depende de los tales aranceles y de los tales impuestos que se ponen a las exportaciones o a las importaciones. Ustedes ven que eso que el Papa denunció a comienzos del siglo pasado se ha puesto de moda ahora en el siglo XXI que estamos viviendo y con bastantes, dijéramos, formas un tanto salvajes de no permitir el libre comercio, pues con unos impuestos que sean razonables. Tiene derecho a cobrar, el país que recibe productos tiene derecho a cobrar impuestos, pero no de esta forma tan desproporcionada que ahogue prácticamente la economía o que ahogue la producción de bienes y de servicios o que encarezca de tal forma que un país que es el que recibe los aranceles se enriquezca a costa del país o de la compañía que ofrece productos desde otro ángulo del planeta. Ustedes ven la importancia que tiene todo esto como doctrina social de la Iglesia, en que realmente el Papa clama que esa anarquía en la economía no puede permitirse, sino que realmente tenemos que no solamente reconocer la hipoteca social que tiene el capitalismo, sino también el capitalismo tiene que entender la libertad de producción y la libertad de importaciones y de exportaciones para beneficio común, tanto del país que recibe como del país que entrega productos. Que eso debe ser llevado de una forma inteligente, de una forma verdaderamente cristiana, de una verdaderamente marcada por la justicia, no por el enriquecimiento. Simplemente, pues si hay una nación que recibe y recibe y recibe productos y le cobro aranceles y aranceles y aranceles, es claro que ese país que recibe se engrandece.
y hoy pareciera que es un solo país el que quiere engrandecerse de tal forma y de tal forma recibir aranceles, pues que sea el súper rico a costa de el trabajo ajeno y de los capitales ajenos. Esta encíclica, insisto, es de 1911. Nosotros estamos en donde estamos, en este siglo XXI, en que parece que el Papa hubiera escrito su encíclica ayer. A nosotros tiene que hacernos reflexionar que un Papa de la Iglesia Católica tenga que denunciar lo que hay que realmente denunciar. Eso no es cristiano, eso no es justo, eso no es moral, eso no está de acuerdo con las líneas básicas de la carrera de economía. Eso no está de acuerdo con las líneas de la ética y de la ética empresarial y de la ética económica. Eso es un enriquecimiento ilícito dentro de un poder ilícito, porque lo que quiero es que mi país sea lo primero y que lo demás se pudra, que lo demás vea qué hace, con tal de que yo enriquezca mi país y entonces se cumplan pues esos eslogan que los mismos pues inventores del asunto de la economía pues desbaratada totalmente, lo que quieran hacer pues que su país sea grande, América primero, o Rusia primero, o el Congo primero, o Colombia primero. Mira, eso no puede ser, que yo llegue a ser primero sobre la sangre ajena, sobre la necesidad ajena, sobre el empobrecimiento de los demás, con tal de que yo pues engrandezca mis tierras, engrandezca mi propia producción, engrandezca mis capitales. Eso obviamente ni es cristiano, ni es ético, ni es moral, ni es racional, sino que lo que estamos viviendo es lo que el Papa puso de presente. Y entonces dice, hay que ver cómo volvemos a un orden social, cómo volvemos a un orden ético, económico, ético. Y ella propone pues los rasgos fundamentales que traza el Evangelio, no para cristianizar la economía, porque la economía no tiene religión, pero obviamente desde la ética cristiana es claro el derecho de los pobres, el derecho a tierra, el derecho a educación, el derecho a fuentes de desarrollo, el derecho a una familia, el derecho a una forma de movilización justa, de educación justa, de pues los derechos humanos en términos generales. Eso es lo que el Evangelio y la ética evangélica defienden. Por eso este programa que hemos grabado esta mañana, pues yo creo que puede iluminar mucho y darnos muchas respuestas y muchos materiales de análisis y materiales de discusión de qué es lo que está pasando en la economía, ya no de comienzos del siglo pasado, sino en el pleno desarrollo de este ciclo que debería ir mucho más adelante en principios económicos, no en retroceso, no en esa forma de deshacer la economía y dijéramos, la estructura de la economía y someterla simplemente al capricho de un gobierno de turno, y ojalá fuera un gobierno de una persona que realmente quisiera poner tales trabas que termine pues en un despotismo económico, en un despotismo político, y eso puede traer realmente guerra entre naciones. Eso puede traer realmente otra vez guerra entre quien tiene y entre quien no tiene. Y van a ser pues muy pocos. El que tiene sería uno solo frente a los otros países
que no tienen, sino rogar a un país que les reciba los productos, que reciba el comercio, que no ponga semejantes trabas, semejantes impuestos, semejantes aranceles, que paralice pues el desarrollo económico y social de los pueblos. Esta conversación que hemos tenido es el nervio de la encíclica 40º Anno de ese gran pontífice que fue el Papa Pío XI en los años 1935, 36, 37, cuando este Papa estuvo en el pontificado. La Iglesia Católica tiene la obligación de ser luz en el camino, no sombras y tinieblas, y de mantener no solamente una ética filosófica, sino una obligación moral. La ética está por fuera, en el pensamiento. La moral radica en las decisiones humanas. Entonces, hay que invitar al cristianismo, que es el venero de la justicia, del amor, de la fraternidad. Nunca amarás a tu prójimo como a ti mismo. No juegues con el que no tiene. No hagas otra vez la escena del rico Epulón, que mientras banqueteaba, el pobre Lázaro estaba allí en la entrada, anhelando que alguien le diera lo que cae de la mesa del rico, porque incluso hasta eso han llegado, a decir que los pobres tienen que alimentarse pues de lo que cae de la mesa capitalista. Es decir, las obras, eso es lo que se le entrega a los pobres. Eso no puede ser. Eso no es la ética cristiana. Ese no es el Evangelio de Jesús. Y que el Evangelio de Jesús está atravesado ciertamente por principios económicos, eso ya lo dijimos en una conversación pasada. Yo los invito, queridos oyentes de este programa, para que lo meditemos, lo hablemos, lo discutamos, lo escribamos, lo publiquemos, lo transfiramos en las redes, y que esto pueda ser realmente una alimentación sumamente provechosa de una ética empresarial, de una ética de capital, de una ética económica del Estado, de un evitar llegar a la lucha económica que puede llevarnos ya a una verdadera dictadura económica por parte de un gobierno, y que aquí ni siquiera es por un gobierno, sino de una persona que realmente ha echado por tierra los principios fundamentales de la ética económica que hemos querido pues dejar grabado en estos programas que ustedes amablemente sintonizan. Yo les agradezco y los invito para otro momento de esta misma lógica, y tal vez de la carta encíclica siguiente a esta que hemos explicado del Papa Pío XI en los años 1930.